Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Prólogo a Richard Wagner. Con el fin de mantener lejos de mí todas las críticas, irritaciones y malentendidos, a que los pensamientos reunidos en este escrito darán ocasión, dado el carácter peculiar de nuestro público estético, y con el fin también de poder escribir las palabras introductorias con idéntica delicia contemplativa, de la cual el mismo, como petrefacto de horas buenas y enaltecedoras, lleva los signos en cada hoja, voy a imaginarme el instante en que usted, mi muy venerado amigo, recibirá este escrito, como acaso tras un paseo vespertino por la nieve invernal. Mira usted el Prometeo desencantado en la portada, lee mi nombre y enseguida queda convencido de que sea lo que sea aquello que se encuentre en este escrito, su autor tiene algo en serio y urgente que decir. Y asimismo que en todo lo que él ideó, conversaba con usted como con alguien que estuviera presente, y solo le era lícito escribir cosas que correspondiesen a esa presencia. Usted recordará entonces que yo me concentré en estos pensamientos al mismo tiempo en que me surgía su magnífico escrito conmemorativo sobre Beethoven, es decir, en medio de los horrores y sublimidades de la guerra que acababa de estallar. Sin embargo, errarían quienes acaso pensasen, a propósito de esa concentración, en la antítesis entre excitación patriótica y disipación estética, entre seriedad valiente y juego jovial. A estos, si leen realmente este escrito, acaso les quede claro para estupor suyo con qué problema seriamente alemán tenemos que habérnosla, el cual es situado por nosotros con toda propiedad en el centro de las esperanzas alemanas, como vértice y punto de viraje. Pero ¿acaso cabalmente a esos mismos les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio en el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido, nada más que un tintineo del que sin duda se puede prescindir, añadido a la seriedad de la existencia, como si nadie supiese qué es lo que significa semejante seriedad de la existencia, cuando se hace esa contraposición a esos hombres serios. Sírvales para enseñarles que yo estoy convencido que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida, en el sentido del hombre a quien quiero que quede dedicado aquí este escrito como a mi sublime precursor en esa vía. Basilea, fin del año 1871. 1. Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no sólo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco. De modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente, esos nombres se los tomamos en préstamo a los griegos, los cuales hacen perceptible el nombre inteligente, las profundas doctrinas secretas de su visión del arte, no ciertamente con conceptos, sino con las figuras incisivamente claras del mundo de sus dioses.
con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio. Se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y meta entre el arte del escultor, el arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dionisio. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado de otro, casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar luz, frutos nuevos y cada vez más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, sobre la cual solo en apariencia tiende un puente a la común palabra arte, hasta que finalmente, por un milagroso acto metafísico de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí, y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte, a la vez dionisiaca y apolínea, de la tragedia ática. Para poner más a nuestro alcance esos dos instintos, imaginémoslo por el momento como los mundos artísticos separados del sueño y de la embriaguez, entre los cuales fenómenos fisiológicos pueden advertirse, una antítesis correspondiente a la que se da entre lo apolíneo y lo dionisiaco. En el sueño fue donde, según Lucrecio, por primera vez se presentaron ante las almas de los hombres las espléndidas figuras de los dioses. En el sueño era donde el gran escultor veía la fascinante estructura corporal de seres sobrehumanos, y el poeta helénico, interrogado acerca de los secretos de la procreación poética, habría mencionado a sí mismo el sueño y habría dado una instrucción similar a la que da Hans Sachs en los Maestros Cantores. Amigo mío, esa es precisamente la obra del poeta, el interpretar y observar sus sueños. Creedme, la ilusión más verdadera del hombre se le manifiesta en el sueño. Todo arte poético y toda poesía no es más que interpretación de sueños que dicen la verdad. La bella apariencia de los mundos oníricos, en cuya producción cada hombre es artista completo, es el presupuesto de todo arte figurativo, más aún también, como veremos, de una mitad importante de la poesía. Gozamos en la comprensión inmediata de la figura, todas las formas nos hablan, no existe nada indiferente ni innecesario. En la vida suprema de esa realidad onírica, tenemos sin embargo el sentimiento traslúcido de su apariencia. Al menos esta es mi experiencia, en favor de cuya reiteración, más aún normalidad, yo podría aducir varios testimonios y las declaraciones de poetas. El hombre filosófico tiene incluso el presentimiento de que también por debajo de esta realidad en que nosotros vivimos y somos, ya se oculta una realidad del todo distinta. Esto es que también aquella es una apariencia. Y Schopenhauer llega a decir que el signo distintivo de la aptitud filosófica es ese don gracias al cual los seres humanos y todas las cosas se nos presentan a veces como meros fantasmas o imágenes oníricas. La relación que el filósofo mantiene con la realidad de la existencia es la que el hombre sensible al arte mantiene con la realidad del sueño. La contempla con minuciosidad y con gusto, pues de esas imágenes saca él su interpretación de la vida. Mediante esos sucesos se ejercita para la vida. ¿Y no son sólo acaso las imágenes agradables
y amistosas, las que él experimenta en sí con aquella inteligibilidad total. También las cosas serias, oscuras, tristes, tenebrosas, los obstáculos súbitos, las bromas del azar, las esperas medrosas, en suma, toda la divina comedia de la vida con su infierno desfila ante él, no solo como un juego de sombras, pues también él vive y sufre en esas escenas. Y sin embargo tampoco sin aquella fugaz sensación de apariencia, y tal vez más de uno recuerde como yo haberse gritado a veces en los peligros y horrores del sueño, animándose a sí mismo y con éxito. Es un sueño, quiero seguir soñando. Así me lo han contado también personas que fueron capaces de prolongar durante 3 y más noches consecutivas la casualidad de uno y el mismo sueño. Hechos estos que dan claramente testimonio de que nuestro ser más íntimo, el sustrato común de todos nosotros, experimenta el sueño en sí con profundo placer y con alegre necesidad. Esta alegre necesidad propia de la experiencia onírica fue expresada asimismo por los griegos en su Apolo. Apolo, en cuanto Dios de todas las fuerzas figurativas, es a la vez el Dios vaticinador, el que es, según su raíz, el resplandeciente, la divinidad de la luz. Domina también la bella apariencia del mundo interno de la fantasía, la verdad superior, la perfección propia de estos estados que contrasta con la solo fragmentariamente inteligible realidad diurna, y además la profunda conciencia de que en el dormir y en el soñar la naturaleza produce unos efectos salvadores y auxiliadores. Todo eso es a la vez analogón simbólico de la capacidad vaticinadora y en general de las artes, que son las que hacen posible y digna de vivirse la vida. Pero esa delicada línea que a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto patológico, ya que en caso contrario la apariencia nos engañaría presentándose como burda realidad. No es lícito que falte tampoco en la imagen de Apolo esa mensurada limitación, ese estar libre de las emociones más salvajes, ese sabio sosiego del Dios escultor. Su ojo tiene que ser solar, en conformidad con su origen, aun cuando esté encolerizado y mire como en mal humor. Se haya bañado en la solemnidad de la bella apariencia. Y así podría aplicarse a Apolo a un sentido excéntrico, lo que Schopenhauer dice del hombre cogido en el velo de Maya. Maya, y hago un paréntesis yo acá, ilusión, budismo. El mundo como voluntad y representación, página 416. Como sobre el mar embravecido que, ilimitado, por todos lados levanta y abate rugiendo montañas de olas. Un navegante está en una barca, confiando en la débil embarcación, así está tranquilo en medio de un mundo de tormentos. El hombre individual, apoyado y confiado en el principium individuationis, principio de la individuación. Más aún, de Apolo habría que decir que en él han alcanzado su expresión más sublime la confianza inconclusa en ese principium y el tranquilo estar allí de quien se haya cogido en él. E incluso se podría designar a Apolo como la magnífica imagen divina del principium individuationis, por cuyos gestos y miradas nos hablan todo el placer y sabiduría de la apariencia junto con su belleza.
En ese mismo pasaje nos ha descrito Schopenhauer el enorme espanto que se apodera del ser humano cuando a éste le dejan súbitamente perplejo las formas de conocimiento de la apariencia, por parecer que el principio de razón sufre. En alguna de sus configuraciones una excepción. Si a ese espanto le añadimos el éxtasis delicioso, que cuando se produce esa misma infracción del principium individuationis asciende desde el fondo más íntimo del ser humano y aún de la misma naturaleza, habremos echado una mirada a la esencia de lo dionisíaco, a lo cual la analogía de la embriaguez es la que más lo aproxima a nosotros. Bien por el influjo de la bebida narcótica de la que todos los hombres y pueblos originarios hablan con himnos, bien con la aproximación poderosa de la primavera que impregna placenteramente la naturaleza toda. Despiértanse aquellas emociones dionisíacas en cuya intensificación lo subjetivo desaparece hasta llegar al completo olvido de sí. También en la Edad Media alemana iban rodando de un lugar para otro, cantando y bailando bajo el influjo de esa misma violencia dionisíaca, muchedumbres cada vez mayores en esos danzantes de San Juan y San Vito. Reconocemos nosotros los coros báquicos de los griegos, con su prehistoria en Asia Menor, que se remontaban hasta Babilonia y hasta los saces orgiásticos. Hay hombres que por falta de experiencia o por embotamiento de espíritu se apartan de esos fenómenos como de enfermedades populares, burlándose de ellos o lamentándolos, apoyados en el sentimiento de su propia salud. Los pobres no sospechan desde luego qué color cadavérico y qué aire fantasmal ostenta precisamente esa salud suya cuando a su lado pasa rugiendo la vida ardiente de los entusiastas dionisíacos. Bajo la magia de lo dionisíaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. De manera espontánea ofrece la tierra sus dones y pacíficamente se acercan los animales rapaces de las rocas y del desierto. De flores y guirnaldas está recubierto el carro de Dionisio, bajo su yugo avanzan las panteras y el tigre. Transfórmese el himno a la alegría de Beethoven en una pintura y no se quede nadie rezagado con la imaginación cuando los millones se postran estremecidos en el polvo. Así será posible aproximarse a lo dionisíaco. Ahora el esclavo es hombre libre. Ahora quedan rotas todas las rígidas, hostiles delimitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o la moda insolente han establecido entre los hombres. Ahora en el Evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no solo reunido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él. Cual si el velo de malla estuviese desgarrado y ahora solo ondease de un lado para otro en jirones, ante lo misterioso uno primordial. Cantando y bailando, manifiestas el ser humano como miembro de una comunidad superior. Ha desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando. Por sus gestos habla la transformación mágica, al igual que ahora los animales hablan y la tierra da leche y miel. También en él resuenan algo sobrenatural. Se siente Dios. Él mismo camina ahora tan estático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte.
para suprema satisfacción deleitable de lo uno primordial. La potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez. El barro más noble, el mármol más precioso son aquí amasados y tallados. El ser humano y a los golpes de cincel del artista dionisíacos de los mundos resuena la llamada de los misterios eleusinos. ¿Os postráis, millones? ¿Presientes tú al Creador, oh mundo? Dos. Hasta ahora hemos venido considerando lo apolíneo y su antítesis, lo dionisíaco, como potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma. Sin mediación, el artista humano, y en las cuales encuentran satisfacción por vez primera y por vía directa los instintos artísticos de aquella, por un lado, como mundo de imágenes del sueño, cuya perfección no mantiene conexión ninguna con la altura intelectual o con la cultura artística del hombre individual. Por otro lado, como realidad embriagada, la cual a su vez no presta atención a ese hombre, sino que intenta incluso aniquilar al individuo y redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. Con respecto a esos estados artísticos inmediatos de la naturaleza, todo artista es un imitador. Y ciertamente un artista apolíneo del sueño o un artista dionisíaco de la embriaguez, o en fin, como por ejemplo en la tragedia griega, a la vez un artista del sueño y un artista de la embriaguez, a este último hemos de imaginárnoslo más o menos como alguien que en la borrachera dionisíaca y en la autoalienación mística se prosterna solitario y apartado de los coros entusiastas, y al que entonces se le hace manifiesto a través del influjo apolíneo del sueño su propio estado, su unidad con el fondo más íntimo del mundo, en una imagen onírica, simbólica. Tras estos presupuestos y contraposiciones generales, acerquémonos ahora a los griegos para conocer en qué grado y hasta qué altura se desarrollaron en ellos estos instintos artísticos de la naturaleza, lo cual nos pondrá en condiciones de entender y apreciar con más hondura la relación del artista griego con sus arquetipos, o según la expresión aristotélica, la imitación de la naturaleza, de los sueños de los griegos. Pese a toda su literatura onírica y las numerosas anécdotas sobre ellos, solo puede hablarse con conjeturas, pero sin embargo, con bastante seguridad, dada la aptitud plástica de su ojo increíblemente precisa y segura, así como su luminoso y sincero placer por los colores, no será posible abstenerse de presuponer, para vergüenza de todos los nacidos con posteridad, que también sus sueños poseyeron una causalidad lógica de líneas y contornos, colores y grupos, una sucesión de escenas parecidas a sus mejores relieves, cuya perfección nos autorizaría sin duda a decir, si fuera posible una comparación, que los griegos que sueñan son Homeros, y que Homero es un griego que sueña, en un sentido más hondo que si el hombre moderno osease compararse en lo que respecta a su sueño con Shakespeare. No precisamos, en cambio, hablar solo de conjeturas cuando se trata de poner al descubierto el abismo enorme que separa a los griegos dionisíacos de los bárbaros dionisíacos. En todos los confines del mundo antiguo, para dejar aquí de lado el mundo moderno, desde Roma hasta Babilonia, podemos demostrar
la existencia de festividades dionisíacas cuyo tipo, en el mejor de los casos, mantiene con el tipo de las griegas la misma relación que el sátiro barbudo, aquel que el macho cabrío prestó su nombre y sus atributos, mantiene con Dionisio mismo. Casi en todos los sitios, la parte central de esas festividades consistía en un desbordante desenfreno sexual, cuyas olas pasaban por encima de toda institución familiar y de sus estatutos venerables. Aquí eran desencadenadas precisamente las bestias más salvajes de la naturaleza, hasta llegar a aquella atroz mezcolanza de voluptuosidad y crueldad que a mí me ha parecido siempre el auténtico bebedizo de las brujas. Contra las febriles emociones de esas festividades, cuyo conocimiento penetraba hasta los griegos por todos los caminos de la tierra y del mar, estos durante algún tiempo estuvieron completamente asegurados y protegidos, según parece, por la figura que aquí se yergue en todo su orgullo de Apolo, el cual no podía oponer la cabeza de Medusa a ningún poder más peligroso que ese poder dionisíaco, grotescamente descomunal. En el arte dórico ha quedado eternizada esa actitud de majestica repulsa de Apolo. Más dificultosa e incluso imposible se hizo esa resistencia. Cuando desde la raíz más honda de lo helénico se abrieron paso finalmente instintos similares. Ahora la actuación del dios délfico se limitó a quitar de las manos de su poderoso adversario mediante una reconciliación concertada a tiempo sus aniquiladoras armas. Esta reconciliación es el momento más importante en la historia del culto griego. A cualquier lugar que se mire son visibles las revoluciones provocadas por ese acontecimiento. Fue la reconciliación de dos adversarios con determinación nítida de sus líneas fronterizas que de ahora en adelante tenían que ser respetadas y con envío periódico de regalos honoríficos. En el fondo el abismo no había quedado salvado, mas si nos fijamos en el modo como el poder dionisíaco se reveló bajo la presión de ese tratado de paz, nos daremos cuenta ahora de que en comparación con aquellos saces babilónicos y su regresión desde el ser humano al tigre y al mono, las orgías dionisíacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración. Solo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico. Solo en ellas el desgarramiento del principium individuationis se convierte en un fenómeno artístico. Aquel repugnante bebedizo de brujas hecho de voluptuosidad y crueldad carecía aquí de fuerza. Solo la milagrosa mezcla y duplicidad de afectos de los entusiastas dionisíacos recuerdan aquel bebedizo como las medicinas nos traen a la memoria los venenos mortales. Aquel fenómeno de que resuenan los dolores, susciten placer, de que el júbilo arranque al pecho sonidos atormentados en alegría más alta, resuenan el grito del espanto o el lamento nostálgico por una pérdida insustituible en aquellas festividades griegas, prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos. El canto y el lenguaje mímico de estos entusiastas de dobles sentimientos fueron para el mundo de la Grecia de Homero algo nuevo e inaudito, y en especial prodújole horror y espanto a ese mundo la música dionisíaca. Si bien, según parece, la música era conocida ya como un arte apolíneo, lo era, hablando con rigor, tan solo como oleaje del ritmo,
cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta convertirla en exposición de estados apolíneos. La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos solo insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado como no apolíneo justo el elemento que constituye el carácter de la música dionisiaca y por tanto de la música como tal. La violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. En el ditirambo dionisiaco, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. Algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún de la naturaleza. Ahora la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente. Es necesario un nuevo mundo de símbolos. Por lo tanto, el simbolismo corporal entero, no sólo el simbolismo de la boca, del rostro, de la palabra, sino el gesto pleno del baile, que mueve rítmicamente todos los miembros. Además, de repente, y las otras fuerzas simbólicas de la música crecen impetuosamente en forma de rítmica, dinámica y armonía para captar ese desencantamiento global de todas las fuerzas simbólicas. Al ser humano tiene que haber llegado ya a aquella cumbre de autoalienación que quiera expresarse simbólicamente en aquellas fuerzas. El servidor ditirámbico de Dionisio es entendido, pues, tan solo por sus iguales. Con qué estupor tuvo que mirarle el griego Apolinio, con qué estupor que era tanto mayor cuanto con él se mezclaba el terror de que en realidad todo aquello no le era tan extraño a él, más aún de que su conciencia apolínea le ocultaba este mundo dionisiaco solo con un velo.